Sí, bienvenidos esta tarde de hoy. Precisamente tenemos un tema muy, pienso yo, ameno, donde podemos introducirnos hablando y preguntándonos sobre quién es el hombre. En este tema de quién es el hombre, antes de adentrarnos allí, tenemos un pensamiento, el que nos va a decir Aura qué pensamiento nos tiene. Sí, como siempre, y el infaltable pensamiento, porque para hoy tenemos un tema muy, muy bonito, y es el hombre. Y entonces buscando entre todos me conseguí este que me pareció lindo. El hombre fuerte es el que gobierna sus pasiones. El hombre rico es el que está contento con lo que tiene. El hombre sabio es el que aprende de todos con amor. Y el hombre honrado es el que trata a todos con dignidad. Qué rico, porque hoy, el tema de hoy es muy enriquecedor, porque los temas anteriores han sido de ella, pero no podíamos dejar pasar a él como hombre, ¿no? Porque pues es nuestro compañero y es nuestro, digamos que es nuestro otro yo. Ya estaba preocupado porque no habíamos podido hablar de nosotros, solo de ellas. No los íbamos a dejar, tranquilos, con calma, tengan paciencia, que no los podríamos dejar. Ustedes sí, también son importantes y fundamentales en nuestras vidas. Y si a mí personalmente, ya que tengo la oportunidad de expresar mi pensamiento aquí en Casiopea, aproveche. Hablemos de quién es el hombre. A mí se me preguntan el hombre, ¿quién es el hombre? Yo digo que es el rey de la creación. Y si a mí me preguntan quién es el hombre, porque es lo que me han enseñado, el hombre es el que trabaja, el que trae la comida a la casa, el hombre es el guapo, el simpático, el bonito, el amoroso, el esposo. El rey de la casa. Bueno, está bien, que sea feliz el rey, pues, el rey de la casa. ¿Y por qué no? Si nosotros somos las reinas, el hombre también tiene que ser el rey, porque pues tampoco le vamos a menospreciar su puesto. No, aquí estamos simplemente compartiendo un momento, y estos son bromas. Pero sí, el tema es bastante serio, y pienso que el hombre, al igual que la mujer, tienen un valor por igual. No, ninguno está por una escala superior, ninguno está por una escala inferior, y tanto la mujer como el hombre tienen sus partes de gran importancia. El uno sin el otro no podrían existir, pienso yo. El Padre Eterno pensó en perfecta perfección, digo yo. Fue un pensamiento perfecto de crear tanto al hombre como la mujer. Entonces, la situación de pronto es que pues, nosotros como hombres no hemos sabido valorarnos, tanto la creación hombre como la creación mujer, y allí ha venido pues las situaciones donde uno no se entiende con la pareja, con cualquier otra persona, o sea, con la mujer. Puede ser la mamá, puede ser la hermana, puede ser una amiga, la vecina, etcétera. La compañera de trabajo, donde no se comprenden, no se pueden sobrellevar, yo diría, no pueden convivir, porque nos olvidamos cómo convivir y valorarnos realmente lo que somos. Bueno, yo digo ahí, y me permito meterme un poquito ahí, yo digo que es que no nos enseñaron a valorarnos, tanto ni como hombre ni como mujer. Yo digo que nos quitaron, nos equivocaron la mecánica de cómo ser el hombre, o cómo ver el hombre. Bueno, ¿quién nos equivocó? Es el mundo, la sociedad, la estructura, sí, la sociedad. La estructura donde nos hemos, donde crecimos, donde se nos ha educado de tal forma que pues, sí, de pronto la cultura donde nos creamos. Nos consideramos, sí, de pronto los hombres superiores, las mujeres inferiores, o de pronto al revés, las mujeres superiores y los hombres inferiores, o de pronto la mujer en este tiempo por
idea de tener la igualdad es donde busca de alguna manera igualarse, buscar los territorios, por decirlo de esa manera, donde ella no se ha sentido como presente, donde no es valorada. Entonces, en los trabajos, en algo otros sectores de la sociedad donde ella de pronto no fue aceptada en su debido tiempo, y busca tener esa igualdad, como se puede entender. Entonces es la ideología, ¿no? que se entiende en este momento, donde la mujer busca liberarse, pero es eso, de pronto mal entendido nosotros los hombres, el rol de hombre, y la mujer como mujer también. Yo pienso también que es el sistema, digámoslo así, en el que estamos viviendo, y lo que tú dices, o sea, es una manera equivocada la que estamos viviendo de ser hombre o de ser mujer. En el caso del hombre y a este extremo en el que vamos, pues el hombre, en su afán, como tú decías, la mujer buscó su libertad porque por mucho tiempo pues vivió muchas represiones y muchas cosas, y digamos que entre comillas consiguió su libertad. Pero el hombre en este tiempo, pienso yo, que está buscando también ser libre, porque de una manera equivocada, porque quiere presionar a la mujer, la cela, la persigue, la acosa, la maltrata, la mata incluso, pero es porque eso es lo que le ha enseñado el sistema, y eso es lo que de pronto en esta cultura que está viviendo, en este sistema, es lo que está aprendiendo, que cree que eso es ser hombre. Sí, en este mundo civilizado pienso que se nos ha educado de forma equivocada. De pronto, en cualquier país que de aquí, del planeta Tierra, donde nos situemos, siempre ha habido maltrato hacia la mujer, como también hacia el hombre, pero pienso yo que en mayor proporción más a la mujer. Hacia la mujer. Ejemplo de esto, habían culturas o costumbres donde el hombre buscaba la pareja, o sea, para casarse, y tenía que pagar un dote por la esposa, o sea, era comprada, por decirlo de esa manera. Hay muchas culturas donde hay esa sí, todavía existen, aún existen de situaciones donde la mujer no conocía al novio, y de pronto llegaba un señor y pagaba una dote, una cantidad X de dinero. No puede ser de pronto en efectivo, de pronto en algunos lugares era de becerros, de ovejos, sí, de gallinas, de intercambio, ¿no? Ajá. Entonces ya tenía derecho de llevarse a la esposa, ya era su propiedad. Exacto, sí, creo que, y todavía creo que existen, hay ¿cómo se le dice? Tribus, ¿no? O comunidades, creo que es que se le dice, que aún para estos tiempos lo practican, que compran a la mujer con, no sé, con gallinas, con vacas, con becerros, porque es la cultura que ellos llevan. Pero sí, esa parte muy antigua, ¿no? Pero llevándolo la idea a este momento, pues la mujer también se vende, o sea, busca una persona que sea la pareja o el esposo, futuro esposo, pero lo busca dinero, o sea, de cierta manera sí, se vende, busca sí, venderse de una manera otra forma, ¿no? Como disimulada, pero pues sí, obvio, porque ahorita ya una mujer no busca a un hombre. Lo primero que le mira es si tiene carro, si tiene moto, si trabaja, que hoy, a ver, ojo, es necesario que trabaje, porque pues por la situación los dos deben trabajar. Pero ya si tiene carro, tiene moto, tiene platica en el banco y el sueldito es más o menos, ese es el hombre, ese es. Y eso, y en cierto modo es una similitud a lo que venimos hablando. La mujer también, en una manera muy disimulada, pues también busca eso, tienes razón. Y si vamos para la ciencia, al pensamiento científico de cómo considera al hombre y a la mujer, a la especie humana, me parece como más... algo como más bárbaro, a pesar de que es científico. La parte científica considera al ser humano desde el punto de vista no más biológico, o sea que no tiene, a pesar de que piensa, o sea que pensamos, el ser humano es una cosa biológica,
sí, con pensamiento, pero sin alma, sin espíritu, sin nada, o sea, algo puro cuerpo físico. O sea, por eso me parece como me parece como algo macabro que lo consideren al ser humano sin espíritu y sin alma. Sí, como un robot, digámoslo así, ¿no? Sí, un cyber sería un algo tecnológico, sí, biológico, sí, de que hecho, solo sirve para sexo, hacer ciertos trabajos que se necesitan en la sociedad, en la industria, en el desarrollo de la civilización, y luego llega un tiempo y lo desechan y ya. Pero también vámonos a la otra parte, porque es que, no, o sea, el hombre lo están viendo como, sí, como digámoslo, como un robot que trabaja, que hace robóticamente, pero también en la parte sexual, ya los hombres, las mujeres están buscando hombres que sean unos superhéroes en esa parte, ¿no? Porque pues lo que tú dices, o sea, al hombre lo están haciendo ver como una máquina, no en la parte, a ver, yo veo que no en la parte interna, digamos lo espiritual, no se toca. Es que la parte espiritual se nos ha hecho olvidar. Pienso que no se toca por dos condiciones. Una, intencionalmente, y otra porque no sepamos qué es nuestra parte espiritual. Entonces siempre se nos enfoca desde la parte científica a que somos el Homo sapiens, el hombre que se originó de una forma biológica, tiene una genética que se procesó a través de la especie natural, donde evolucionamos a partir de unos simios. Fuimos pasando por etapas hasta convertirnos en Homo sapiens, ellos según dicen, ¿no? Bueno, yo ahí voy a permitirme diferir y hacerme una pregunta. Me causó hasta risa lo que acabas de decir, pero eso es lo que dicen los científicos. Ajá, si nosotros venimos del mono, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nosotros evolucionamos y el mono no? El mono sigue siendo mono. Y sigue siendo ahí, se quedó ahí. Sí, millones de años y miles de años todavía sigue como mono. O sea que hay un mono especial que evolucionó y los otros no pudieron evolucionar. ¿Cómo así? Mono es mono. O sea, el mono es mono. No, o sea, pues, no tiene para dónde. No, se quedó ahí ya. Sería una especie mutante y esa es la que, según se convirtió en Homo sapiens. Es una teoría que pues, es la aceptada y enseñada en todas las academias científicas, es el pensamiento científico, y como pensamiento científico pienso que no es científico, sino que es una creencia de que el hombre evolucionó de allí y se nos marca como una verdad para que nosotros no encontremos o olvidemos o creamos que sí, partimos de una parte evolutiva de las especies del mono y simplemente somos unos animales. Cuando no, y eso es lo que buscamos en este programa, una condición diferente y que podamos entendernos como seres humanos, y no puede ser la de que vengamos de un mono y seamos lo que somos en este momento, y por eso nos comportamos de esta manera como nos comportamos. Sí, y perdón que te interrumpa, pero qué bueno que aclares eso, porque este programa se trata es de que entendamos que el hombre no es un animal, y que es muy común ya escuchar en la calle un hombre decir, es que nosotros somos como los animales, mujer que me toca yo me defiendo, y yo si me pega yo le pego, porque así somos nosotros como los animales. No, yo no creo, y creo que ese es el pensamiento equívoco que nos han sembrado tanto a ustedes como hombres y a nosotras como mujeres. Sí, la parte científica nos da este tipo de teorías donde se despoja al hombre de una inteligencia creadora. Entonces, ¿qué se puede esperar de la especie humana en su proceso evolutivo, puede decir, o ascensional, o de su parte intelectiva? O sea, la respuesta que va a tener simplemente va a ser de parte instintiva, parte de violencia, parte de agresividad, creerse el rey, como decían hace rato, el rey del universo, cuando en realidad hay conductas erróneas, equivocadas, donde se maltrata, donde se daña a la mujer, y donde la mujer también daña al hombre. Entonces
Pienso yo que no, que hay una parte cognitiva, una parte inteligente que viene en nosotros y eso lo podemos notar en cualquiera de nosotros, de los seres humanos, que hay una condición inteligente, porque si no hubiera una condición inteligente ni siquiera hubiese un lenguaje, ni siquiera hubiese un organismo capaz de modular el audio del habla, las palabras, del sonido, ¿no? Para expresar de acuerdo al idioma, de acuerdo a la necesidad que tengamos de hacernos entender, de hacernos comprender. Y ninguno de los animales puede tener este tipo El mono todavía no lo ha podido hacer. Puede tener este tipo de lenguajes. Entonces estamos hablando de una inteligencia que trae el hombre, pero que hay una inteligencia mayor que el hombre, que es la que lo diseñó. Esa es la pregunta, manera. ¿De dónde viene? Para que fuese de esa manera, para que fuese inteligente. Entonces se está diciendo con esta teoría de la evolución de las especies o cualquier otra, que simplemente todo viene del azar y que las cosas las hemos ido aprendiendo a través de los miles de años como algo acumulativo. Pero yo creo que estamos en un error de despreciar la verdadera inteligencia que viene, o negar la verdadera inteligencia que tenemos los seres humanos en nuestro interior, que es genética, que es espiritual, que también trae un alma, que no simplemente es cuerpo de carne, porque traemos un alma y que tiene unas condiciones muy especiales, de pronto muy olvidadas y descuidadas por la parte también religiosa, pienso, porque de pronto no nos han sabido explicar el alma verdaderamente qué es, y qué es el espíritu, y qué es el espíritu, y qué es el cuerpo. O sea, hay una confusión de pronto, espíritu, alma, cuerpo. Entonces simplemente somos puro cuerpo, es lo que nos dice la ciencia. Sí, yo creo que ahí viene también otra parte, ¿no? De sin ánimo de meternos con las religiones, pero yo creo que ellas influyen mucho también en este comportamiento, porque hay una confusión entre el hombre, el espíritu y el alma y el cuerpo. Yo más bien pienso que hay es vacíos. Exactamente. De información. Y eso genera vacíos. Vacío de información que necesitamos. El hombre por naturaleza la busca, pero no la ha podido conseguir con claridad. Y se brinda una información así, ya sabe que parece una verdad, pero no es verdad. Exacto. Entonces quedamos otra vez confundidos, en vacío. Y precisamente esto es para tener en cuenta mejor que vivimos dentro de un sistema que necesita que los seres humanos no entendamos la verdad de dónde provenimos, de cómo se originó verdaderamente los seres humanos, dónde se creó, de quién es el Dios, cómo es el creador, verdaderamente el Dios creador como es, porque el Dios creador no es evangélico, no podría ser católico, no podría ser adventista, porque las religiones las creó el hombre, pienso yo, o en algún momento se crearon de cuando el hombre desarrolló una cultura, un modo de vida, una civilización, vinieron las religiones. Llegaron las religiones, poco a poco se fueron imponiendo, digo yo, o tratando de explicar lo que el hombre, cuando no había un conocimiento verdadero de la realidad del universo. Sí, yo pienso que de ahí viene parte también del problema, ¿no? Porque el hombre, yo creo que en esa chispa de inteligencia que tenemos, que es la inteligencia, por decirlo así, en su afán de buscar, se equivocó y de ahí empezaron a nacer las religiones en su afán de buscar a Dios y empezaron cada uno. Yo me imagino esto como cuando uno se reúne con la familia y va a hacer una sopa. El uno le echa una cosa, el otro le echa la otra a su conveniencia, porque a mí me parece que esto tiene más gusto, a mí me parece que esto da más sabor, a mí me parece que esta se cocina mejor, a mí me parece que esta es más rápida. Y pienso yo que se hicieron con las religiones, cada uno a su acomodo, formaron sus normas, sus reglas, y dentro de ese huracán y dentro de esa sopa loca que se formó, el hombre resultó salpicado. Porque de ahí viene la pérdida de la inteligencia y de saber de dónde viene y por qué es tan inteligente. Porque lo que sí tenemos claro es que si la mujer es inteligente, el hombre también lo es y al mismo nivel. Sí, claro, porque traen el mismo origen
el Padre Eterno los hizo con la misma inteligencia para entender el universo, porque se necesita que el hombre entienda el universo donde vive. Porque de pronto nos pueden decir, no debe pensar cómo es Dios, cómo se creó, por ejemplo. Nos pueden decir, no, usted no puede pensar cómo se creó Dios, porque eso es algo que está más allá de lo que nosotros pudiéramos entender. O sea, como siempre hay miedo, ¿no? A buscar las cosas que son inexplicables. Pero es una forma de mantener el pensamiento atado, el pensamiento aprisionado, porque si no estuviera la capacidad del hombre de entender quién es Dios, entonces el Padre Eterno lo hubiese creado sin pensamiento. No piense. Exacto, no nos hubiese dado un pensamiento no nos hubiese dado el pensamiento para uno decir, ay, venga, ¿cómo así? Un ejemplo, ¿no? ¿De dónde nace una flor? ¿De dónde viene la flor? ¿Y de qué color es? ¿Y cómo se llama esa flor? ¿Y de dónde viene? Y la inteligencia que tiene, porque tiene sus colores, cada flor, de acuerdo a su especie, su clase tiene unos colores hermosos, de esta manera, unos amarillos, otros blancos, otros rosados, rojos, bueno, infinidad de cosas. Se procesan, tiene la planta su tiempo de vida, tiene el tiempo en que va a producir la flor, tiene unas etapas donde se procesa estos tiempos de ella en sus tiempos de vida, y que muestra que ella tiene una inteligencia allí grabada y como planta, pero también muestra la inteligencia de quien la creó, porque esa no se creó así al azar. Exacto, ella no salió así porque salió por arte de magia, una varita. No, ella tiene de dónde salió, quién la creó y por qué la creó. Sí, ahí está mostrando la inteligencia del que la creó. Exacto, igual es el hombre. El hombre tiene su inteligencia de dónde lo crearon, igual como crearon a la mujer. Sí, únicamente si vamos al cuerpo del ser humano, o sea, algo muy complejo. O sea, tiene unas estructuras donde todos los órganos están comunicados entre sí, todos se necesitan. ¿Y quién pensó en eso? Exacto, porque es que eso no nos lo han enseñado. El sistema no nos ha enseñado, o digámoslo, el mundo no nos ha enseñado. O sea, sabemos que tenemos un corazón, que tenemos un hígado, que tenemos un riñón, que tenemos una boca para comer. Ajá, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué me la dieron? ¿Por qué la tengo? ¿Qué función tiene? Y la idea de aquí en hablemos de el hombre es eso, mirar y llegar a un pensamiento inteligente. ¿Qué es el hombre realmente? Pero desde la parte muy, muy remota en todas las culturas, yo pienso que se nos ha enseñado mejor quién es el hombre, de muchas maneras, de muchas formas, pero nosotros de pronto no hemos unificado estas enseñanzas, no las hemos decodificado, no las hemos entendido. Por ejemplo, vamos para la cultura de los mayas. Los mayas tenían sus calendarios muestran que tenían una civilización muy desarrollada, donde sus calendarios del año terrestre y de movimientos por donde circula el sistema solar y la galaxia tienen una precisión increíble, y para hacer un calendario se necesita conocimientos de astronomía. Cómo ellos tuvieron esos conocimientos de astronomía, si nos dicen que ellos eran unos indígenas que usaban simplemente taparrabos. Exacto, ahí viene la parte de las preguntas, ¿no? Si son indios, montañeros por allá del monte que no saben nada, ¿cómo manejaban esa inteligencia? Sí, el calendario que ellos hicieron del año es más preciso que el que el que hicieron los científicos. Imagínate. Sí, se desfasan unos milisegundos. Y eso que los científicos han ido a la universidad y han estudiado un montón de cosas. Y tienen tecnología. Y los indios no tienen nada. Para hacer los cálculos. Entonces, ¿cómo hicieron los mayas para hacer esos cálculos tan increíbles? Pero también ellos nos dejaron otras enseñanzas en sus leyendas, que nosotros nos dijeron que pues estos conocimientos son leyendas y las tenemos como leyendas, o sea que no tienen verdad, pero tienen una verdad. Cuando nos aprendemos a adentrarnos de estas enseñanzas, encontramos cosas que sí tienen sentido,
y encajan perfectamente dentro de los aspectos de la creación del hombre y que nos dan mejores respuestas que la teoría del mono. Por ejemplo, aquí los mayas nos hablan de que los dioses crearon al hombre, que lo crearon e hicieron varios intentos para crear al hombre, intentos fallidos hasta que lograron crearlo, a un hombre que ellos, de acuerdo a lo que ellos necesitaban. Entonces esto también es bastante, pienso yo, que nos lleva mejor a ahondar más y a comprender las situaciones que han pasado aquí en nuestro mundo. Y de pronto eso que nosotros pensamos que sí, somos el rey de la creación, el hombre de la tierra es el único ser viviente en el universo, resulta que no. Cuando entendemos o leemos y nos adentramos dentro de estos conocimientos o enseñanzas de los mayas o de cualquier otra cultura indígena, pues tiene sus grandes verdades que nos hacen entender el universo y que no estamos solos. Por eso es muy importante leer, por eso es muy importante buscar la verdad, porque el otro problemita, nos acostumbramos a que todo nos lo den masticadito y nosotros no podemos seguir así, es necesario averiguar, es muy importante, es primordial, diría yo, leer y buscar la verdad, siempre la verdad. Sí, así es. Entonces vamos a irnos entrando un poquito aquí con las enseñanzas mayas que nos dicen del origen del hombre, con el propósito de que los alabaran y los sustentaran, o como que sí, tuvieran unos servidores. Y tras varios intentos fallidos, y primero hicieron al hombre de barro, y muy parecido, ¿no?, al Génesis hebreo. Luego hicieron al hombre de madera. Dicen que los hombres de barro lo moldearon con una figura, pero que se deshacían al moverse. No tenían consistencia, no podían hablar ni se podían poner de pie. O sea, se caían. Y está el hombre de madera, que los hombres de madera eran capaces de hablar, de caminar, de multiplicarse, pero no tenían alma, no tenían conciencia, ni memoria de sus creadores. O sea, que olvidaban fácilmente las cosas. Por ello los dioses enviaron un gran diluvio de fuego y cataclismo para destruir a toda esa raza que ellos mismos crearon. Luego, en su siguiente intento, crearon los animales, o sea, la naturaleza. Allí, luego idearon y buscaron que el hombre que les iba a servir al propósito que ellos necesitaban era un hombre de maíz, de masa de maíz amarillo y masa de maíz blanco. Así crearon la carne y la sangre de los 4 primeros hombres y padres de la humanidad. Estos seres poseían gran sabiduría y entendimiento y podían ver todo el tiempo y el espacio. O sea que ellos estaban en este momento aquí situados, parados, y podían ver a todo a su alrededor y todo lo que pasaba a mayor distancia, inclusive en el mismo universo. Es lo que dice aquí la leyenda maya. Y que en algún momento, pues los dioses, cuando entendieron que el hombre tenía esta capacidad de mirar más allá de donde estaba parado, decidieron quitarle esa capacidad y hicieron algo para que no pudiera ver más allá de lo que simplemente miraba a su vista aquí en el pequeño horizonte. Muy parecido a lo que está escrito en el Génesis hebreo, cuando el hombre era inmortal, por decirlo de esa manera. Jehová, Dios, el Dios de los judíos, le quitó la capacidad de vivir tantos años y le puso 120 años simplemente. Bueno, sí es que llegamos, ¿no? Porque ya eso cada día ha sido cortado, ya se unió el de madera, el de barro, el de tierra, ya el hombre ya no... Ya por el desorden que lleva, ya no aguanta, ya llega a 60 años y ya llega todo como el de madera, ya todo doblado, pero ladito y acabado. Sí, claro, sí, en este tiempo pues no se llega a vivir los 120 años, pero lo que nos están diciendo estas leyendas, que son enseñanzas para mí, tienen una gran verdad, es que hubo un tiempo en que la humanidad vivió mucho tiempo,
y que ese tiempo de vida le fue despojado. El Génesis explica que se le quitó a 120 años. Ahora ya el hombre no es capaz de llegar a los 120 años. Bueno, Matusalén vivió los 700, ¿no? Sí, 900 años. 900 años, entonces imagínate. Sí, entonces, pero los mayas tenían hablan también, o sea, ellos no fueron educados bajo la cultura judía. O sea, ellos no conocieron la Biblia. Es más, ni siquiera conocían a los judíos. Sí, bueno, ya en la conquista, ¿no? Pero, sí. Pero quiero decir que no fueron educados bajo ese contexto, pero sus enseñanzas les dicen que los dioses fueron los que crearon al hombre y hicieron unos intentos. O sea, esto están hablando, aunque estén hablando aquí de hombre de barro, hombre de madera, lo que se ve o se puede interpretar que son manipulaciones genéticas. Exacto, sí. Y eso es lo que se está viendo, se está dando de la manipulación genética, ¿no? Las ovejas, los animales, los perros, los gatos y de claro, hombres. Pero es en este tiempo de nosotros que ya estamos aprendiendo que sí, se puede trabajar la genética para hacer clones, para hacer mejorar supuestamente una raza de animales. Y también pues, en la humana pues no se sabe qué tipo de experimentos se esté haciendo. Pero aquí nos están hablando que unos dioses, ¿y quiénes eran esos dioses? Crearon unos seres humanos y lo hicieron de tal forma, eso no sirvieron al propósito que ellos necesitaban, lo hicieron de otra forma, tampoco les sirvieron al propósito que ellos necesitaron, los destruyeron y luego hicieron otros que eso sí les sirvieron al propósito que ellos necesitaban. Pero fíjate lo que estás relatando de la historia, ¿no? O sea, ellos hicieron unos primero y vieron que no llenaba esas cualidades que necesitaban. Hacen el segundo y vieron que tampoco no les servía y llegaron al tercero, que el que sí tenía alma y sí era el que, ¿no? El que llenaba esos requisitos, digámoslo así. Sí, pero sí, exacto. Ya aquí se habla que tenían alma, pero quizás esto no era lo que ellos querían, que tuviera esta alma, que fuera inmortal, que tuvieran este espíritu, que fuera eterno y que fueran tan inteligentes y que tuvieran la capacidad de conocer las cosas tanto de la tierra como del cielo. Entonces esto le molestó a los dioses y le quitaron esa posibilidad de conocerlo, le limitaron ya la capacidad de ver, la capacidad de comprender. Ok. Interesante todo esto. Muy interesante porque nos están relatando algo que está en un Génesis por allá, que está en la Biblia, y nos están relatando otra creación, ellos de una cultura muy diferente, de otra forma, y que ellos no tuvieron ningún tipo de relación con la cultura judía. Ajá, y muy importante. Y están narrando un mismo hecho, o sea, una manipulación genética. Exactamente. Y no están hablando de monos ni de... No, aquí no están tocando nada de monos, que el mono, que... No. No, están hablando de manipular, de crear algo genéticamente. O sea que ya estaba el hombre y llegaron y lo manipularon. Exacto. Hicieron manipulaciones genéticas para crear un hombre al propósito de lo que ellos necesitaban. O sea, querían gobernarlo y no necesitaban que fuera tan inteligente. Exactamente. Porque una persona inteligente pues reconoce su origen, porque ellos como veían mucho, pues no, ellos no les convenía porque reconocieron que ellos... sus tutores, porque los hicieron para que los adoraran, y sus tutores, sus creadores o sus progenitores, ellos miraron que existía un creador mayor. Mire qué belleza, ¿no? Porque el hombre desde la historia, desde que fue creado, el hombre ha manejado la inteligencia. Ha tenido, porque la heredó. La ha tenido. La heredó de su verdadero creador. El mismo Adán tuvo su inteligencia. Sí, claro. Cuando pues él rápidamente dice que comió el árbol prohibido, que dice, no, Eva fue. Claro, Eva fue la mujer. pero fíjate que viendo la historia, ¿no? Y así como estas, todavía hay muchos relatos, historias fascinantes de cómo el hombre llegó a ser hombre, ¿no? O sea, cómo fue creado. Y es hermosa la historia, porque ahí rompe todo lo que a nosotros nos han enseñado para estos tiempos, que el hombre nace para reproducir, para que viva la vida, pues. Sí, aquí al tiempo que vamos en este momento en la civilización tenemos que volver a encontrar
la inteligencia verdadera, los conocimientos verdaderos, porque hay un conocimiento que se ha ocultado detrás de las mitologías, detrás de muchas cosas, y se ha echado al olvido, no se le ha dado importancia, mientras se le ha dado importancia a otro tipo de teorías que realmente no son verdaderas, y que son más mitología, que esas sí son mitologías, que esas sí son inventos, que estos conocimientos, porque estos sí tienen un sentido y tienen una lógica. Por ejemplo, estos dioses, le dicen dioses, no, porque tenían conocimientos muy avanzados de tecnología, y claro, allí está narrado de esa manera, que para tener la distinción, eran dioses, no eran humanos de aquí, del planeta Tierra. Entonces, para seguir el relato, y terminamos con los mayas, y nos vamos a otra cultura diferente que también tiene otra parte muy importante. Dicen ellos que se reúnen estos dioses y hacen un consejo. Dice, ¿qué haremos ahora con ellos? O sea, con los seres humanos que estaban muy inteligentes, que podían ver mucho. Ya dicen que su vista solo alcance a lo que esté cerca. No, que su vista alcance solo lo que esté cerca, que solo vean un poco de la faz de la tierra. No está bien no está bien lo que dicen. ¿Acaso no son por su naturaleza simples criaturas y hechuras nuestras? ¿Han de ser ellos también dioses? Y si no procrean y se multiplican cuando amanezca, cuando salga el sol, y no se propaguen, así dijeron. O sea, vamos a limitarlos en que no alcance su conocimiento y sean iguales a nosotros. O sea, les dijeron los dioses esos, que no se reproduzcan, que no salga la luz, o sea, que no tengan la inteligencia necesaria, porque entonces ellos serían desplazados y no serían adorados, reconocidos como creadores. O sea que estos eran unos falsos creadores, no eran los verdaderos creadores. Exacto. A mí me maravilló esta información que está allí plasmada. Pero también la podemos encontrar en otras culturas. Yo creo que en todas las culturas de aquí, de nuestra raza aborigen, aquí en América. Que los españoles, cuando llegaron, portugueses, en otros países, ingleses, trataron de eliminar de muchas formas. Aquí en Colombia está la cultura de los chichas. Es maravilloso entender esta parte también de las enseñanzas de los chichas. Hermosa historia. Cuando puedan, léansela, búsquenla. Hay muchos libros que hablan de esta historia de Bachué, de los chichas. Los chichas, en este caso los chichas sí hablan del Bachué como la diosa de los chichas. Pero interesante, antes de entrarnos allí, hacer unos comentarios. La sociedad chicha se rigió por el matriarcado, o sea, por la importancia de la mujer, de la madre. Esta ya va cambiando un poquito más el pensamiento y se va acercando un poquito más a lo que es él y ella. No, nos quitaron el reinado, mira. No, ahí se les acabó, mijo. Ahí ya olvídelo. Sí, la cultura chicha se regía por el matriarcado. Y el hombre, pues, no era tan importante, claro, importancia en su esposo, ¿no? De ser el esposo, pero no, más bien era la mujer la que tenía la gran importancia allí, entre la cultura de ellos. La mujer era la encargada de transmitir las tradiciones y costumbres a los descendientes, o sea, a sus hijos. Ella era considerada una diosa, pero además una maestra, a quien debían el tipo de organización, las tradiciones y los valores de su cultura, o sea, lo que eran ellos. Ay, mira que ahí voy entendiendo algo. Uniéndolo un poquito a lo que está pasando ahora y saliéndome un poquito del tema del hombre, ¿no? Por eso la mujer es tan atacada. Porque la mujer, según los chichas, era la encargada de dirigir o de llevar, digámoslo así, coloquial, ¿no? Era la encargada de llevar ¿cómo diría? El funcionamiento del hogar, ¿no? Porque era la que dirigía, la que enseñaba, la que organizaba y la que le transmitía a los hijos la cultura. Y por eso, si vamos ahorita, todo es un desorden. Porque nosotras las mujeres desviamos todo lo que debíamos de transmitirle a los hijos. Que me encantaría hacer un programa más adelante de eso, para no desviarnos de ahorita del hombre. Sí, entonces esto pues nos quitó el reinado y
Y adentrándonos en esta parte, me pareció que el hombre no es que no sea importante, sino que la mujer tiene, así como genéticamente, tiene ella la capacidad de transmitir la genética. Me parece que las enseñanzas de los chichas la toman también hacia el exterior, hacia afuera. Ella para educar a los hijos, para llevar, orientar, para tener esa parte como de armonía en el hogar, pienso. Y pues le daban todo el valor que merecía. Pues sin menospreciar al hombre, ¿no? Por supuesto. Sí, claro. Yo creo que ahí hay una enseñanza muy bonita, porque no menospreciaban al hombre, pero tenían claro que la mujer era la que era la matriarca, pues. Sí, el matriarcado. Aquí hay ellos tenían o tienen una leyenda de cómo se creó al hombre. Y es impactante. Dice que esta enseñanza la dejaron hace unos 12.000 años aproximadamente. Imagínate. Sí. Aquí mismito, ayer. Sí, está hace 12.000 años, fue transmitida a los chichas. Imagínate. Y la forma como la transmitieron, cómo se la transmitieron a ellos, esta enseñanza fue a través de un lenguaje como de un cuento, de una leyenda, y lo que se convertiría en el tiempo leyendas para nosotros. Estamos entendiendo que son conocimientos muy antiguos, muy ancestrales del origen del hombre, cómo se creó y su origen, y que simplemente se transmitió de generación en generación como simple leyenda. Ahora digo yo, ¿en dónde están los colegios y las universidades para que transmitan esto a los futuros papás o a los futuros? Porque si hablamos de formación, esto se debería de enseñar tanto a los futuros hijos, o sea, llámese niños de cierta edad en adelante, para que se empiecen a formar como buenos hombres. Sí, claro, o sea, y no es conocida, porque pues yo al menos particularmente no, a mis hijos en ningún colegio les han enseñado esto. No, esto no se enseña como simple leyenda, y no se la ve desde otro punto de vista y no se la decodifica como debe de ser decodificada. Entonces, los chichas se situaron en la Gran Sabana de Bogotá, y ya de la Gran Sabana también abarcó parte de Boyacá. Y entre su leyenda hablaron de Bachué. Dicen que en el principio de los tiempos la tierra estaba en silencio y sin vida. Entonces Chiminiguagua, así le llamaron era el nombre que le daban al corazón de la galaxia, al padre de Díaz. O sería más bien a lo que nosotros conocemos como Dios, como el creador. Como sí. el creador, ajá. El padre de Díaz hizo que la laguna de Iguaque, situada al noroeste de Tunja, saliera una bella mujer a quien llamaron Bachué, quien venía con un hijo, Sugunsúa. Y ese hijo Sugunsúa tenía los colores como el guacamayo o el arco iris, o sea, era muy colorido, tenía los colores del arco iris, que ella la transformó en un niño de 3 años. Cuando Sugunsúa creció a varón, fue su esposo y pareja, y así engendró a Bachué, los hombres de la tierra. Así engendró Bachué a los hombres de la tierra. O sea que los hombres aquí de la tierra, según los chichas, nacieron de Bachué y de Sugunsúa. Pero esto para nosotros de pronto no tiene ningún sentido, parece como algo así como... Sí, como una historia así de niño, pues, ¿no? Muy fantástica, sí, pero fantástica. Vamos a irle dando el sentido de que la interpretación. Luego de algún tiempo, cuando ya cumplieron su propósito de poblar la tierra, porque poblaron, o sea, tuvieron muchos hijos. Resulta que ellos tenían hijos de 3, de 4, de 5, de cantidad. No tenían un solo hijo. Y ahora es uno solo y a duras penas. Ay, no. No, pero interesante, ¿no? Ajá. Entonces, cuando ya tuvieron muchos hijos, ya cumplieron su propósito, fueron otra vez hasta la laguna, ¿no? Se convirtieron otra vez, se fueron a la laguna donde salieron, se convirtieron en 2 hermosas serpientes entrelazadas.
Hasta aquí llegaría el relato de la creación del hombre, como la conocen los chichas. O sea, Bachué salió de la laguna, venía con un guacamayo, que era su hijo, lo convirtió en un niño de 3 años. Ya cuando creció, el hijo de Bachué, Sugunsúa, fue su esposo, se unieron, tuvieron muchos hijos que se convirtieron en los hombres de la tierra, y luego, cuando ya cumplieron su propósito, se volvieron a la laguna y se convirtieron en 2 hermosas serpientes. Bueno. Parece que no dice nada, pero resulta que Bachué es el símbolo de la Vía Láctea. Bachué significa senos afuera. La Vía Láctea, recuerden que es la Vía Láctea, la vía láctea por la leche. Por la leche, ajá. Entonces a esto se relaciona aquí la Vía Láctea, los senos de Bachué, y toda esta parte se está refiriendo que el hombre tiene su origen en el centro de la galaxia. O del centro de la galaxia vinimos y nos trajeron. O la genética nuestra está unida a los hombres del centro de la galaxia. Y aquí pensando, ¿no? Nada por casualidad, porque si nos ponemos a ver nuestras banderas tienen los colores del arco iris. Sí, claro. Y aquí habla de los colores del arco iris, ¿no? Sí, y este arco iris, cuando vamos al Apocalipsis 4, 5, estamos hablando que Jesús, el Cristo, tenía un trono, y en ese trono había un arco iris. Ajá, también. O sea que tiene sentido, porque está hablando, para nosotros, Jesús es el Hijo de Dios, se nos enseñó así, y claro. Y es así. No lo estamos negando, ni estamos hablando de una religión, porque esto no es asunto religioso, sino de leyes creadoras. Y está relacionado que Jesús es el vástago creador, según la enseñanza de Pablo de Tarso. El Padre Innominado creó a través de Jesús, el Cristo, a través del Cristo creó o hizo el universo, o sea, todo lo que hay en el universo, o sea, que los planetas, las humanidades. Exacto. Y aquí los chichas nos están diciendo algo diferente, están diciendo que Chiminiguagua venía de allá, Bachué es la Vía Láctea, y este corazón del centro del universo tiene un linaje genético con los hombres de la Tierra. O sea, Chiminiguagua sería el hombre de la Tierra. Bachué sería la madre, que viene la genética del centro del universo. Entonces estamos hablando aquí que el hombre del universo tiene una unidad. Estas 2 serpientes que nos dice que eran hermosas es el símbolo de la hélice espiral de la genética, que lo muestran, la que se presenta en la cadena genética. En la cadena genética, claro. Y aquí nos están hablando del varón y de la mujer. La madre, la mujer es la madre galaxia, y el hijo es el hijo de la Tierra. Interesante entre los símbolos. Muy interesante. Que expresan. O sea que Bachué sería la galaxia, la madre galaxia, y su hijo sería el hombre de la Tierra. O sea que Bachué es el alma, la primera naturaleza inmortal del hombre universal. Y Sugunsúa, su hijo, que eres tú o yo o cualquiera, es la simiente humana que heredó los 7 poderes del arco iris, o los 7 logosoles, y que la pareja del alma y el espíritu están entrelazados en las aguas universales. O sea, el alma sería el fundamento de todo, el centro de la creación que se une. Aquí sería Bachué y su hijo, que también tiene un proceso espiritual, o hereda su parte espiritual de allí, de Bachué, que es el hijo terrestre. Maravilloso, maravilloso. Entonces, estas enseñanzas no son simplemente mitos, sino que nos revelan un origen que afortunadamente ha quedado allí, no se perdió, y que hoy lo podemos rescatar para entender nuestra procedencia. Nosotros, como hombres, o como las mujeres como mujeres, el ser humano, él y ella aquí en la Tierra, tenemos una raíz genética que viene del centro de la creación. Del centro de la creación del universo, no estamos solos. Y mire que buscando la historia y buscando, es un tema tan complejo y tan extenso que no terminaríamos de hablar, y que mire qué maravilloso y qué importante es hablar de él, del hombre,
cómo se forma, de dónde vino, porque mire que no vamos ni en la mitad de lo que es o de lo que hemos podido explicar o buscar, porque somos investigadores, fieles investigadores de la verdad. Somos perseguidores de la verdad. Y entre esto que estamos hablando y de esta historia que tan maravillosa que estaba leyendo Evan, no estaba en otro, o sea, están los libros, pero no están las enseñanzas vivas, o sea, que lo que decía anteriormente, las universidades o los colegios como un cuento por allá de lo lejos, pero no se le da la importancia que es. Por eso el hombre está viviendo lo que está viviendo, un desacierto en cómo ser hombre, porque lamentándolo mucho como está en ese desacierto, pues no entiende y lo voy a justificar, lo voy a ¿cómo diría? A defender, porque entre el error que está viviendo no entiende que es perfecto, que es inteligente, que es él, que por él nosotros, sin él nosotros no pudiéramos crear. Imagínense la importancia que tiene él, solo que como no se lo han enseñado, pues obviamente él no lo alcanza a dimensionar. Y este programa casualmente es para eso, para ti, amigo, donde tú estás o donde tú estés, es para ayudarte a pensar, a que moldees, a que te detengas y te escuches y que pienses, alcances a una chispita a pensar de dónde eres, de dónde vienes, de dónde te formaste y a qué viniste aquí a este planeta, porque pues todos vinimos con un propósito. Entonces, esa es la maravilla de este programa y creo que me podría adelantar a decir que tendríamos que hacer otro porque es un tema tan largo y tan bonito que vale la pena dedicárselo a él otro espacio. No sé si ustedes quisieran compartir o nuestros fieles oyentes qué preguntas nos podrían hacer. Estamos en toda la disposición de responderles. Podrían escribirnos al 311-670-3250 y nos podrían comentar si están de acuerdo, si quieren que lo repitamos, si quieren que continuemos con más hablando de él o no sé, de pronto ustedes, alguno de nuestros radioescuchas, tienen algo que compartir con nosotros que nosotros no lo hemos conseguido, que también eso sería importante. Su voz también es importante para nosotros y su opinión también es importante, porque no se trata de lo que solo nosotros digamos, sino también de lo que tú como radio escucha nos quieras compartir, porque bienvenido seas y este espacio es para eso, para escucharnos, para sentirnos, y qué rico que lo podamos hacer. Entonces, Evans, sí, estábamos aquí buscando una llamada, pero se está un poco complicando. Sí, de pronto hoy también, como hay elecciones, es un poquito complicado para nuestros invitados. Sí, entonces esta parte de conocimientos han permanecido allí, pienso yo que sin decodificar, estamos aprendiendo a comprenderlos, qué enseñanzas se nos transmitieron desde la antigüedad. Y acuérdense que de pronto se nos dijo que llegaría el tiempo de revelación, para los tiempos que nos señala la profecía, que se revelarían las cosas que están ocultas, y yo creo que es el tiempo que se necesitaba, una madurez del intelecto de nosotros los seres humanos, para que pudiéramos comprender una madurez, llegar a un tiempo donde pues ya conocemos tecnología avanzada, viajes en el tiempo, viajes espaciales, conocimientos de alta genética, y ya podemos comparar esta información que se nos transmitió, que quedó como leyenda de los pueblos ancestrales, y decodificarlas, poderlas entender, de que aquí en nuestro mundo han intervenido seres que se hicieron pasar por el Dios creador, crearon unos estamentos sociales y son los que hasta el momento nos han gobernado, y que bueno,
estamos en esos tiempos donde ellos quieren imponerse como gobernantes totales del planeta Tierra, pero también está la otra parte de estos dioses creadores que dijeron, los creadores del hombre, los creadores de verdad, los que venían de acá, del centro de la galaxia, los del padre del anciano de Díaz, que hablaron los chichas y que los mayas le llamaron Hunanku, y bueno, otras culturas le dieron otros nombres, y que vino como el Cristo, vino como Jesús. Acuérdense que él dijo claramente que no era de este mundo, mi reino no es de este mundo. Él lo dijo muy claramente en varias ocasiones, o sea que no es algo que estemos inventando, sino que algo que confesó el mismo Creador. Existen un origen del hombre, otras que es del centro de la galaxia, lo muestra el Apocalipsis como los 4 seres vivientes, el trono, el arcoíris, los animales sagrados de Tauro, Escorpio, Leo y Acuario, que serían en constelaciones, donde soles centrales, donde el hombre fue creado y donde se nos ha traído una información que fue transmitida a manera de parábolas, como las enseñó Jesús. Estas leyendas son así, cifrados. Son cifrados, son parábolas que pues necesitamos interpretarlas, necesitamos conocerlas para poder adentrarnos dentro de ellas, para poderlas comprender. Entonces, bastante interesante, donde nosotros los seres humanos tenemos un principio creador, no solo físico, sino que también tenemos una parte que heredamos espiritual, que sería la parte inmortal. Tenemos una parte que heredamos, que es la parte del alma, que es la parte eterna y la simiente de luz, que es igual al mismo creador, del Padre eterno, sin nombre y sin fin, donde viene toda su inteligencia también, y que la transmite a toda su descendencia, no solamente al hombre de la tierra, sino en todo el universo. Y que otros que se hicieron pasar por dioses no están interesados en que nosotros desarrollemos esta inteligencia, porque no les conviene. Nosotros entenderíamos nuestro origen y a ellos se les acabaría su control sobre los seres humanos. Entonces, bastante interesante. Aquí no hemos terminado con los chichas, porque luego vino alguien, un personaje que ellos llamaron Bochica, y que les trajo unas grandes enseñanzas, donde les enseñó cómo se viven en otros mundos. ¿Cómo así? Y toda esta enseñanza se la transmitió a ellos. O sea que toda esta parte del matriarcado la trajeron de las enseñanzas del centro del universo. Ah, imagínate, ¿cómo así? ¿Y a quién se las enseñó? Al pueblo de Bochica, al pueblo de los chichas. O sea, allí estuvo como Bochica hace 3.000 años aproximadamente, en la cordillera de Chingaza. Allí instruyó a muchos pobladores y les enseñó la parte espiritual, la verdadera parte espiritual, para que el hombre aprendiera a convivir como verdadero ser humano. Ah, de ahí es donde nosotros, y mire que yo pensando, ¿no? Aquí pensando, porque yo pensando en esta historia, digámoslo así, tan fascinante, que yo siempre me pregunté, bueno, ¿y de dónde vienen los pensamientos buenos, ¿no? Los pensamientos inteligentes, porque sabemos que a veces tenemos unos pensamientos medio loquitos y a veces unos bien inteligentes. Entonces, atando una cosa con la otra, entonces de aquí, de esta inteligencia que nos transmitieron, así como Elías y como Bachué, nos van enseñando cómo a nosotros cómo fue la creación de nosotros. Entonces de ahí es donde vienen esos pensamientos perfectos, porque si somos creados del Padre eterno o de Dios, entonces por ende tenemos que ser perfectos y manejar un pensamiento perfecto con inteligencia. Claro, y si ellos son los creadores, están en la responsabilidad de enseñarnos cómo se vive, cómo se convive con las verdaderas leyes creadoras. Y resulta que esto aconteció, la aparición de Bochica tiene un tiempo de hace 3.000 años y coincide precisamente con Elías, los tiempos de Elías, el profeta Elías.
Recuerden que Elías, hace 3000 años aproximadamente, fue arrebatado por un carro de fuego, según dice... sí, según la historia. Sí, ya en los libros de Reyes, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, fue arrebatado un carro de fuego, desapareció y nunca más lo volvieron a ver, a encontrar, y dejó allá a Eliseo encargado pues, de continuar con la enseñanza que él le transmitió. Y desde ese tiempo, entonces, dicen los chichas que Bochica apareció y tenía un cetro dorado, barba blanca, y habló de que llegaría de un tiempo donde vendría el creador de este universo, vendría. O sea, estamos hablando de Jesús. De Jesús. Vendría. Pero también vendría otro tiempo donde ellos regresarían para rescatar, por decirlo así, al ser humano y terminar con toda la injusticia que había aquí en este mundo. Luego él, ya cuando terminó su legado, se fue en el arco iris, o sea, en la nave de luz de la que él había llegado. O sea que aquí habla de naves. O sea que las naves sí existen. Sí, claro, porque son las formas de viajar desde el centro de la galaxia hasta estos lugares. O sea que estos vehículos no viajan a la velocidad que viajan los cohetes, los aviones o naves espaciales de aquí, sino que ni siquiera viajan a la velocidad de la luz. Pero según la ciencia dicen que no existen, sí, que claro, no. Porque quieren amarrar el pensamiento humano y que no se piense. O sea que hay vida. Se me surge otra pregunta. O sea que hay vida después de aquí, hay vida. Claro. O sea, fuera de este planeta hay vida. Claro, es que se está hablando que ellos venían del centro de la galaxia. Estamos hablando que vienen del centro de la galaxia. Claro, ahí dice que vienen del centro. Entonces, hay vida, vuelvo y repito, entonces sí hay vida fuera de este planeta Tierra. Por eso estamos diciendo que el hombre, según la leyenda de los chichas, el hombre de aquí de la Tierra es el hijo de Bachué. O sea, de la genética de los hombres del centro de la galaxia. Muy interesante, porque por mucho yo he leído mucho sobre vida extraterrestre o sobre naves y eso dicen que no existen, que no hay, y a los que han intentado o los que los han visto los han hecho pasar por locos y que eso es mentira. Y si leemos aquí y analizando la historia de lo que estamos leyendo aquí, entonces sí hay naves de extraterrestres y sí hay vida fuera de este planeta. Sí, claro, eso es innegable. O sea, por eso le digo que esta historia para mí es más evidente, es más real, es más lógica que venir del mono. Claro. Es que a mí nunca y con todo respeto, pero a mí nunca me ha cuadrado, digámoslo así, o no me ha encajado que vengamos del mono. Porque si yo evolucioné y mi familia evolucionó y el mono sigue siendo mono. Bueno, aquí en Colombia le dicen mono a las mujeres rubias. No, estamos hablando del mono chimpancé, del mono tití, pues. Del mono. O sea que los únicos simios y monos serían acá los de las teorías que dicen y defienden ellos, ¿no? Que el hombre viene del mono. Esos serían los únicos que se quedaron en mono, porque el hombre ha evolucionado en su pensamiento y tiene una madurez de entender el origen de su creación. Claro. Entonces aquí hemos esbozado una partecita de quién es el hombre, pero principalmente también nos enseñan hay otras enseñanzas que nos dicen que no son precisamente de aquí de la Tierra. Las encontramos, que son transmitidas aquí, a las culturas de aquí, donde se nos enseña que el hombre es la ley. Y es interesante porque concluye, ¿no? El hombre, por el hombre y para el hombre se han creado los mundos habitados. Y todo lo que existe en ellos es para ser utilizado por los seres humanos. Él puede controlar las fuerzas de la naturaleza, siempre y cuando obre con sabiduría, al conocer las leyes que lo rigen. Todo puede ser sometido por el hombre. El hombre es la ley, y la ley es la suprema armonía universal. No es el hombre de la tierra, es el hombre del universo. El hombre es la síntesis del universo, principio y fin de todo. O sea que el Padre Eterno, los creadores, hicieron el universo para que exista el hombre y se desarrolle y se convierta también en creador dentro de ese mismo universo. Qué hermoso, ¿no? Y qué delicado también, porque, dice que fue creado para
para que el hombre, o sea, sí, para que nosotros lo utilicemos, ¿no? Dice que es para ser utilizado por los seres humanos. Él puede controlar la fuerza de la naturaleza siempre y cuando obre con sabiduría. Y yo me voy ahorita pensando, ¿no? Y me voy a la actualidad. Ahorita estamos viviendo una batalla del hombre contra la naturaleza y la naturaleza contra el hombre, porque pues la naturaleza está en su pleno derecho de manifestarse y pues el hombre está atacándola a cada momento. Y ella sí fue hecha para nosotros, pero para que nos obedezca con sabiduría, cuando yo la respeto, cuando yo aprendo a respetarla a ella. Y por ende, esto lo aplico también para él como hombre y para yo como mujer, que nos convivamos en sabiduría y en inteligencia como pareja, como él y ella, ¿no? Sí, claro, todos estos conocimientos se transmitieron hace mucho tiempo para convivir y ya sería, por el tiempo no podríamos comentar unas normas, por decirlo así, de convivencia de pareja que los Uga Mugulala les enseñaron, les transmitieron los hombres que venían de aquí, de acá del centro del universo también. Entonces ellos las volvieron vivas, eran parte de ellos y así vivían bajo la legislación de estas leyes. No era para sometimiento, sino para libertad de cada uno de ellos y respeto mutuo. Si seguimos revisando, pues todas las culturas de aquí de nuestra América tienen unas grandes enseñanzas que no se han tenido en cuenta y que para este momento pues nos servirían mucho poderlas comprender. Lamentablemente hemos llegado al tiempo del cierre del programa y ya sería para otra ocasión que siguiéramos con otro tema muy parecido a esto. Muchísimas gracias por haberse conectado y compartir parte de su tiempo y que pues continúen con sus labores, que tengan éxito en sus labores diarias, que el Padre Eterno les bendiga siempre. Muchas gracias. No nos queda más que agradecerles, no nos queda más que enviarles desde la distancia todo nuestro amor y un gran y eterno y caluroso abrazo, y desde acá enviarles todo nuestro agradecimiento para todos los que nos escucharon. No queda más que dar las gracias y invitarlos como siempre a nuestro próximo programa el día domingo a las 4 de la tarde, como es de costumbre. Esperamos que lo hayan disfrutado y si tienen ganas y deseos de seguirnos escuchando, por favor escríbanos, que estamos dispuestos a escucharlos y a responder. Muchas gracias. Chao.